es un edificio en el Tuxtla, antes de ser capital, el crecimiento del oriente se dificultaba porque aquí pasa un río, el río Jotipac. Se pueden ver incluso en la avenida central hay una cicatriz que indica su cauce. Río Jotipac. Jotipac se llama. Y eso impedía el desarrollo hacia el oriente. Que eso también yo creo impidió mucho el desarrollo de este barrio. Pero siguió siendo la traza más importante y se pasó por encima del río, entonces lo taparon y hicieron arriba del río hicieron este edificio. Jotipac. Pac es río en Soque. Por eso Potinaspac. Exacto, Penipac, Potinaspac, exacto. El nombre de Soque del Sabinal, que siempre se me olvida, también termina con Pac, pero no me acuerdo ahorita cómo es. Pero sí, ahí vean la cicatriz del río. Lo importante es que el río está vivo. Sigue vivo. Ese es el mismo que cruza el mercado central. Es el mismo que cruza el mercado, exactamente. Exactamente, cruza el mercado y llega si van allí más o menos al cruce de la Quinta Oriente y Cuarta Norte, el río sale formando una cascada del Sabinal. O sea, el río está, exacto, donde está la Pochota. El río está vivo con todo lo que significa. Entonces, este punto es parte, por un lado, de la historia en general, pero específicamente de la historia ambiental, como la traza fue más importante en ese momento que las consideraciones de que si el río es cruzado o no. Jotipac. Vamos a ir a la... ¿De quién fue propiedad? ¿Tienes el dato de quién fue propiedad de esta casa? Pues no debe haber sido propiedad realmente de nadie porque está sobre el río. ¿Actualmente de quién es? Es del gobierno del estado. Es una obra de gobierno, fue la escuela, les digo, y durante algún tiempo después de haber sido escuela fue el Congreso del Estado. Fue Congreso del Estado. Fue el Congreso del Estado. Y ahorita abandonada. Y ahorita está abandonado, fue sí. Hacienda del Estado. Algún tiempo después de ser Congreso del Estado fue Hacienda del Estado. De esa esquina nos vamos a ir para la derecha. Una de las mejores casas conservadas antiguas, vean la fecha, de 1905, incluso es más antigua que la casa en la que entramos ahorita. La casa está completa, aunque tiene alteraciones en la fachada, está completa. Y tiene una importancia, y por eso le digo que es una cuadra literaria, porque esta es la casa donde vivía Heraclio Cepeda, que es uno de los grandes escritores tuxtlecos, junto vecino de la casa que ya no existe, donde vivía Don Cancino, que hizo el Canto a Chiapas. O sea que aquí tenemos dos casas que tienen que ver con la literatura, la historia literaria de la ciudad, y que de nuevo vuelvo al ejemplo de otras ciudades. En otras ciudades este tipo de cosas siempre se dice: aquí nació tal escritor, aquí vivió tal escritor, y aquí ni siquiera nada lo señala. La casa es propiedad particular, la rentan, está en muy buenas condiciones. De hecho, se ha logrado hacer allí algunos acontecimientos literarios. Y es una casa, es muy buen ejemplo también de la arquitectura de principios del siglo XX en el centro de la ciudad. Evidentemente restaurarla no costaría tanto porque la fachada y todos los elementos están todavía, aunque esté cegada, ¿no? Esa parte donde hay una cortina ahorita, en realidad es una casa que se podría restaurar con relativa facilidad. En la propuesta del arqueólogo Linares, que ha estudiado los zoques prehispánicos, propone que en el plano de la Tuxtla Zoque prehispánica, esta parte correspondería a lo que en el urbanismo zoque era una especie de acrópolis que siempre estaba del lado oriente, que se puede ver en Chiapas, en ciudades también olmecas como La Venta, en otras ciudades, sitios arqueológicos zoques, y él propone que esta sería una plataforma como acrópolis natural que daría desde luego al oriente, y el centro de esta traza prehispánica estaría en la plataforma donde está San Marcos. Pero además esto que tendría ese antecedente prehispánico se reflejó de manera inconsciente ya en los tiempos modernos, porque aunque no se observa fácilmente, porque pues obviamente tal vez porque no se sabe, pero aquí persiste hasta nuestros días una
dualidad, digamos, urbana prehispánica, que es la combinación de templo sobre una pirámide y a los pies un juego de pelota. Eso lo tenemos aquí perfectamente. De manera, estoy seguro que inconsciente, pero que no deja de ser interesante, que repite ese esquema prehispánico. Pero además este barrio surgió porque el panteón original era el atrio de San Marcos. Ahí se enterraba a la gente. Por eso muchos le decían el Camposanto, no solamente atrio. De hecho, todavía le dicen Camposanto al atrio del templo de Santo Domingo de Chiapa. Pero en el siglo XIX, al ser azotado varias veces Tuxtla por las epidemias, sobre todo de cólera, y una cantidad de muertos, muchos muertos, tuvieron necesidad de además, con las leyes de reforma que sacaba los panteones del ámbito religioso, tuvieron la necesidad de crear un nuevo panteón, y ese nuevo panteón, antes del actual municipal, era aquí en esta colina. Y su capilla, que es esta, la capilla del panteón, se la dedicaron justamente al santo, que es uno de los santos abogados contra las epidemias y las pestes, que es San Roque, justamente. Cuya fiesta acaba de pasar, por cierto. Muchos dicen que el único edificio antiguo que hay en Tuxtla es el edificio de la antigua presidencia municipal. Y siempre les digo, no solamente no es cierto, sino que hay otros edificios del mismo arquitecto y de la misma época, que son aquellos, están allá, que son los del Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas. Esos también son edificios históricos, son un conjunto de edificios, no solo dos, como vemos ahí adentro hay otros, que también valdría la pena retomar como zona patrimonial. Tienen uso, afortunadamente, sigue siendo su uso educativo, pero que marcaron un antes y un después en la cuestión cultural y educativa de la ciudad, y de ahí su importancia. Y también respecto a la imagen urbana, porque son también obra de Francisco D'Amico, como que lo habíamos mencionado ya antes, que fue autor del palacio llamado Palacio Federal, que ya no existe. Francisco D'Amico era un arquitecto guatemalteco de origen italiano, que hizo una serie de edificios en los años 40 que marcaron mucho la imagen de la ciudad y del recuerdo de los tuxtlecos. Y él hizo esos edificios que son muy importantes, entre otras cosas, porque de ahí surgieron una serie de personajes muy, muy valiosos para la vida ciudadana, incluyendo la cuestión cultural, y durante algún tiempo fue el lugar donde trabajó como bibliotecaria Rosario Castellanos, ni más ni menos. O sea que tiene también un valor muy, muy grande. Vamos. Esta placa antigua que señala el lugar donde cayó Joaquín Miguel Gutiérrez cuando fue derrotado por sus enemigos en los años 30 del siglo pasado, el siglo antepasado, pues, 19. Hay incluso una imagen de una pintura del pintor Crocker de Comitán, donde aparece ya caído. Se supone que incluso lo cae desnudo, le quitan la ropa, alguien le cubre con una camisita, soque, y cae aquí. Por eso aquí se llamó durante muchos años Callejón del Sacrificio. Era parte de lo que rodeaba la catedral, y es la parte además más antigua y que se conserva desde el siglo XVI, pero que además está vinculada a la vida de este héroe epónimo de la ciudad. Vamos ahorita, creo que todavía nos va a dar tiempo, le vamos a dar la vuelta hasta la fachada de la catedral y vamos a entrar para que vean además al que yo considero el principal edificio, no solo del centro de la ciudad, sino de la ciudad, porque es el edificio más antiguo además. Entonces, demos la vuelta hasta la puerta principal.